Un segundo, que se está iniciando. Ya, sí, Ya está bueno, hecho. bueno, hermanos, estamos reunidos una vez más en el grupo de Fenomenología y Ciencias de la Mente. Esta vez vamos a continuar con lo que habíamos propuesto con Penélope, el cronograma de actividades que habíamos propuesto con Penélope cada 2 semanas, que incluía ahora, para esta tercera sesión, una revisión de conceptos centrales de la fenomenología. Y esto es una conversación que da para infinidad de... No sé, la máquina no la limpia, esto. Y infinidad de discusiones, pero... y eso por lo mismo también me costó determinar qué podíamos leer. Habían varias cosas que leer para hacer la mejor exposición posible. Yo alcancé a revisar algunas de ellas porque ha sido unos días extraños. Y día estuve todo el día en urgencias. Muy extraño, todo. Pero alcancé a revisar bien la primera contribución que les propuse para esta sesión, la volví a leer. Y creo que es suficiente comentar eso porque la gracia de este artículo, de unas 30 páginas en español, es que pasa por una serie de conceptos clave en la fenomenología de Husserl para coronar la noción de mundo de la vida, que es como una noción tardía del trabajo, destacada del trabajo tardío de Husserl, aunque se viene desarrollando desde antes, como argumenta el autor, y que ha resonado bastante en el trabajo incluso de otros profesionales de la humanidad como, y las ciencias sociales. No siempre, dice el autor, Paul Stahl en este caso, ha tenido una familiaridad con el trabajo de Husserl. Entonces le hace este artículo que aparece en inglés en un compilado, se llama Science and the Life World, que es sobre el último trabajo publicado de Husserl, comentarios sobre el libro de Crisis de la Ciencia Europea. Eh, entonces, el artículo es bueno como para hacerse una idea de qué es la fenomenología, pasa por varios temas, conceptos importantes. No agota todo lo que sería afortunado comentar. Yo creo que igual esto podría dar hasta como para un par de sesiones, pero yo creo que comentando este texto vamos a estar bien. Yo comentando un poquito de qué se trata alguno otro, que podemos apuntar y hacia dónde seguir leyendo para aclarar estas cosas. Con eso estamos bien. Estuve pensando también en que Álvaro sobre todo porque además Álvaro me comentó si teníamos materiales escritos. Me recordó que, claro, quiero ir elaborando pequeñas reseñas de las cosas que hemos ido pasando, haciendo, que hemos ido comentando. Así que si alguien quiere ayudarme con eso para las sesiones que vayan a hacer, bienvenidos. Y bueno, el autor Dagfinn Folles era un filósofo analítico en realidad, pero le interesa harto la fenomenología y se ha metido harto en el tema. Tiene un artículo que encontré también que nos podría servir, que es una introducción a la fenomenología para filósofos analíticos. Que no estaría malo considerando el background del grupo que organiza, que es de filósofos analíticos, de la Asociación Chilena de Estudiantes de Filosofía Analítica que organiza el evento. Eh, Pero una consulta. ¿Cuál es el concepto, digo, el artículo que estabais mencionando de los conceptos operatorios en la fenomenología de Husserl? ¿Ese? no, el concepto de Lebensfeld en Husserl. Ah, ese es el artículo con el que va a partir. Bueno, eso comentamos hoy día, sí. Ya, súper, Creo que ok. es suficiente porque da para comentar hasta la cuestión y con eso podemos referir a otras cosas, a otros textos. Les puedo comentar dónde, en qué otros lados se profundiza cuál cosa.
para hacer una idea de algunos conceptos centrales. Y les comento qué es lo que yo creo que todavía a mí me falta ir aclarando, que nos puede servir para gente que quiere ya leerse un poco más de fenomenología este año. Apaña a revisar algunos de esos textos y poder exponer. Quedan 2 sesiones después de metodología fenomenológica, si alguien quiere sumarse y hacerlas conmigo, o si está muy lista en eso de hacerle a esa persona sola, también puede hacerlo. Pero bueno, o bueno, tengo internet, eso no es bueno, ya, pero no importa. Voy a poner el paper en el monitor. Y voy a transmitir. ¿Cómo transmito lo que ven? Compartir, solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Oh, qué racista. Qué racismo más grande de la católica. No, no podemos compartir contenido. No se puede. Ahí Sí, está. bueno. Pero Penélope puede hacerlo. Sí, pues. Sí, pero quería abrir el ¿Qué? paper tú. Voy comentándolo a medida que igual lo voy a abrir acá porque no lo leí en inglés, pero usémoslo en Ya. español. Dame un segundito, dame 5 días hábiles para cachar cómo hago eso. Mientras tanto, me encantaría preguntar cómo qué se dedican el resto o cómo están leyendo. El otro día me acuerdo que cuando sigo al Pacho en Instagram, entonces lo vi quejándose de tener que leer a Husserl directamente, entonces me generó la duda de cuánto han leído directamente justamente algunos de estos autores. Eh, Nada. No se lee a Husserl acá. La primera regla del grupo es que no se lee a Husserl, he dicho. ¿No? No sé qué onda los chiquillos, su background en fenomenología. Yo he estado leyendo, retomando mi Husserl directamente hace poco, porque me tenía bastante chato. Porque soy impaciente y cuando leí a un comentarista anglosajón de ahora, tan rico en comparación, tan placentero, tan todo bonito y precioso como el gatito en la pradera, ese meme que está en un gato en la pradera, ¿sí? Un gatito feliz. Es como eso comparado con leer algunas cosas de Husserl, porque en general igual no escribe tan mal, no es tan terrible, tiene unos pasajes tiene textos súper buenos y súper claros. Sí, no sé, no es como, tampoco quiero fomentar el prejuicio de que no vale la pena leerlo, es un problema mío. sí, Entonces, desde pregrado siempre he dicho que es mejor leer bibliografía secundaria que no es innecesario leer la fuente original, lo cual no, nunca he dicho siempre he eso. peleado. Calumnia. Oye, Pero Lo digo, aprovecho el altercado para saber cuál era, espérate, cuál era el texto, en qué carpeta estaba, que ahora me metí. está en la Hay 3 carpeta carpetas. no está en una carpeta, está Ah, en sesiones y lecturas. Ahí está el texto. sesiones y lectura. Ah, ¿en sesiones y lectura? ¿En ese docs? Sí, ¿Ese que quieres yes. que...? Ya, ok, ok. Y ahora ¿Por qué ponen a la que es más incompetente en esta plataforma para hacer cosas? Eso me parece... ya. La católica, pues, toda la restricción, esta es tu Malditas universidad, católicas. es tu universidad Em, racista, no, que nazi. bueno, no, tengo conflicto de interés. Sí, Ya, ahí mejor no. tengo como compartir pantalla. ¿Cierto? Comparte, dice comparte acá. La Ujú. católica, no, porque la católica solo aceptan no ayudantes de la católica. Entonces Ah, no se puede mucho racista. mira, empieza nomás y yo voy viéndolo porque pasa que no sé por qué tengo denegado permiso, no sé por qué, así que dale nomás. Si tenéis Mm, denegado, entonces no te preocupes y hagamos la cena.
Ya, porque sí, dale. No, no sé eso por qué, pero me dice que no. no tengo conexión, no puedo verlo en español. Señores, ahí lo tengo en el celular por último. Ya, mira, Bueno, mientras hace eso, Pancho, al menos por mi parte, yo al que sí estoy leyendo fuente directa, siempre fuente directa e indirecta juntas, siempre es a Merleau-Ponty, Eso. porque, claro, como es conciencia corporal, es más que mm, evidente que tengo que ser aún más explícita que Husserl con respecto a la relación con el cuerpo. Entonces, es Merleau-Ponty y como yo estoy estudiando el fenómeno de la conciencia corporal desde los vacíos de la teoría de la cosificación y como esa teoría es de psicología social y feminista, uno de sus antecedentes es Iris Marion Young, que ella lo que hace es ver diferencias entre hombres y mujeres en la corporalidad, en la motilidad, eh, desde una conjunción entre Merleau-Ponty y Simone de Beauvoir. Entonces hace estas diferencias fenomenológicas de la corporalidad y, y la teoría de la cosificación, las autoras de psicología social toman estas diferencias que hace la autora y las desarrolla en una teoría que hasta ahora sigue siendo bastante estudiada, pero que aquí en Chile por alguna razón no se aborda tanto. Así que el que leo directamente es a Merleau-Ponty, pero también a Schmidt con respecto al cuerpo también. nice. Perdón, ¿has metido un poco a Sahavi? Yo Sí, lo yo sabía, me, con la él Penélope igual que lo usa, ¿o no? sí, 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 yo meto a Sahabi, pero hasta que empieza a emitir juicios con respecto a la relación entre fenomenología y mindfulness, porque ahí Sí, no, sí, no me gusta mucho su rollito y de a mí Wignemon, tampoco. por ejemplo, lo critica por lo mismo, entonces ahí no, Ya, pero Sahabi igual es buenazo, es bueno, solo que hay algunas cositas que no me tincan tanto, pero sí, igual lo trabajo un poquitito. buenísimo. Sabía el autor que yo comento en la tesis, es básicamente un comentario a un libro de él y algunas papers y capítulos de él. Ahí lo podemos conversar más. Pero, Voy a exponer ¿es? de eso para el grupo. ¿Ah? ¿What? Perdón. Lo que quería preguntar era por Ahmed, Sara Ahmed, Así, yo al menos no No, no. trabajo. porque ella tiene una cuestión que, claro, es mucho más contemporánea, pero que es de fenomenología queer, pero ella justamente Mm. habla del posicionamiento, la orientación y los objetos. Entonces ahí, bueno, igual no importa, continúa. Sí, Después igual, ahí te pregunto yo un poco. la he cachado de nombre, sí, pero claro, como he tenido que, no sé si casarme, pero sí recortar el foco a un conjunto como que sea abordable, Mm, las que más trabajan, claro, desde la teoría de la cosificación es Jung sobre todo, y por eso como tengo que de hecho tener mis restricciones con mis variables sociodemográficas, ni siquiera a géneros o a posicionamientos queer, sino que tengo que hacer ceros y unos, hombre y mujer, en la parte experimental, y de ahí en las partes cualitativas ver otras como ya, matices, ¿cachai? Pero tengo que sí, hacerlo así, así me obliga a mis variables sociodemográficas, al menos en un inicio. buenísimo. Sí, entiendo. Interesante. Ya, empecemos, comentemos este papercito. Eh, bueno, como les decía, esta es la idea del mundo de la vida, que es el texto, el concepto central que aborda este tema Husserl, es la más popular que ha tenido el autor alemán, sobre todo fuera de la filosofía. Eh, pero Forrestal ahí pone el problema de que no siempre se le entiende en el contexto del resto del trabajo de Husserl, al punto de que se malentiende como un concepto que Husserl desarrollara solo tardíamente. Forrestal, Forrestal insiste en que el concepto fue desarrollándose a lo largo de su obra más bien,
y el artículo en que él da cuenta de ese concepto en unas 30 páginas en español, unas 20 en inglés, hace un recorrido express por conceptos básicos de la fenomenología para llegar al concepto mundo de la vida. Y es bien bonito en lo que hace. Acá hay, en cada cuestión que dice, hay bibliotecas de discusión sobre cómo abordarlo, pero creo que Follett es un buen intento en introducir los temas y los problemas básicos. Me gustó más como lectura para esto que también que lo que estaba realizando de Gurewitz, que también está re bueno, pero a efectos de esto era que también lo puse ahí en el recomendado que yo lo había leído y lo estuve revisando y es bacán, pero este de Paul Stanley y el de Fink también es bacán y importante, pero no es tanto sobre los conceptos más salientes de la fenomenología husserliana, sino conceptos que no son necesariamente los conceptos explícitos temáticos de Husserl, pero que sí operan según él en la fenomenología del compadre. Entonces, también lo dejo como complementario más bien. Entonces, acá para aspectos de introducir qué es la fenomenología, Paul Esdal hace algo que, claro, siempre con un área así o un tema así es como riesgoso, que es dar una definición sumaria muy breve de lo que es. En este caso un poco riesgoso porque en relación a la brevedad me refiero, así como decir en una línea que es fenomenología es complicado. Decirlo en un párrafo es complicado. Decirlo en un capítulo puede que haya inconcluso igual. Pero, pero una aproximación posible a la fenomenología es lo que dice acá, que es un intento de estudiar de una manera sistemática nuestras diferentes experiencias subjetivas. Y en la introduccción a la fenomenología que estoy escribiendo para mi tesis, llevo como 5 páginas y creo que ahí lo voy a dejar como cuando lo pule un poco, lo voy a dejar en los apuntes para nuestro grupo. Creo que despejo esta cuestión de entender la fenomenología como algo, el estudio de algo meramente subjetivo, o de lo meramente subjetivo en el sentido que opuesto a lo que es real, o lo que es objetivo, el mundo, sino más bien un intento de hacer filosofía que, como ¿qué es lo que presenté en la primera sesión? Un intento de retraer los problemas filosóficos tradicionales a lo que llaman estos autores Husserl y otros en la revista, en el Yearbook, al Yearbook, ¿cómo le llaman? De traer los problemas filosóficos a fuentes originarias de intuición y experiencia, y en atención a ello, evaluar la verosimilitud o el fundamento, la naturaleza del tema filosófico. Y se trata, como destaca Savi, sobre la relación entre actos subjetivos o procesos subjetivos de, de constitución de la experiencia y del objeto mismo experienciado, ¿no? Como que pretende estudiar como la mera apariencia de las cosas, con el sentido de mera apariencia. Y ahí todo eso que dijimos en la primera sesión sobre el concepto de fenómeno en fenomenología y eso que les voy a pasar como en el fondo de este concepto de que no es el fenómeno como la mera apariencia, sino como la cosa misma dándose a sí misma a la experiencia de alguien. Eso como matiza lo que dice acá de entender la fenomenología como el estudio de entender la experiencia subjetiva, porque también pasa por ahí, también pasa por hacer eso. A mí igual me gusta mucho una definición, entre comillas, que da Husserl,
Claro, como que como las conferencias de París, dice que, claro, como que no se estudian los objetos en sí, sino modos los modos de la conciencia. Ujú. Los modos de la conciencia. Sí, una forma de expresión bonita que usan es como estudiar la forma en que algo que es crucial en el estudio de la fenomenología es el estudio de cómo se dan las cosas, los modos de darse de las cosas. Como en inglés usan la expresión modes of givenness. Sí, los modos de darse en la conciencia. Claro, Sí, claro. de hecho, si puedo intervenir un poquito, Dale. varios otros autores también complementan esto y claro, la pregunta, lo que dice de hecho Husserl explícitamente es no se cuestiona, o sea, después más tardíamente empieza a preguntarse sobre el objeto así o el número y que igual aparece interesante que haya aparecido en el artículo, eh, pero sobre todo gran parte de la pregunta de Husserl tiene que ver justamente sobre cómo aparece en la conciencia, ¿no? Al final no es el objeto en sí lo que importa, sino al final tiene que ver con el estudio de cómo nosotros se nos aparecen las cosas y qué podemos conocer y describir de eso y construir una ciencia a partir de eso. Entonces, como casi como que la pregunta de cómo es el objeto realmente casi no importa mientras que se pueda hacer ciencia con ella, mientras que se pueda conocer algo con ella. Y siento que justamente como para la psiquiatría y psicología, esa forma sirve mucho para llenar el vacío explicativo. Mm. Eh, Pucha, yo aquí es difícil agarrar encuentro como del todo bien en el asunto en primera instancia, pero creo que como distinguen algunos compadres, que claro, la fenomenología no es sobre las propiedades químicas de lo que está experimentando, por ejemplo. Como cuando sí fenomenología y pone un ejemplo de un vaso con agua que se lleva en la mesa. No está ahí, la fenomenología no va a estar ahí para investigar las propiedades químicas del vaso, la dureza del vidrio, sino su relación con el acto subjetivo que hace la experiencia del objeto mismo articularse. Entonces, sobre la relación entre mente y mundo, pero no es ningún polo por separado del otro. Es la cosa misma, pero no en tanto cosa física, con propiedades físicas que podemos enumerar, sino es como una cosa que se da a una experiencia, pero no es como que deje de ser la cosa. Obviamente, claro, no es como el fenómeno, no lo conoce un científico natural en ese sentido. Y en la medida en que además, y ese otro concepto, una cuestión clave en la cuestión, en la medida en que además se trate de su estudio sobre los actos mentales, se trate no sobre ningún animal concreto, sino sobre todo animal posible, más que animal posible, todo ser conocente posible, eh, eh, se le considera una disciplina a priori, no consulta ese experimento para determinar lo que es, sino que, y eso es también el motivo por el que muchos lo rechazan, porque creen que entonces queda en el plano de lo meramente introspectivo. Y hay toda una discusión, que es lo que investigué el año pasado para ir a la jornada aquí, que les puedo mandar después también detalles de eso, de cómo los fenomenólogos luchan con esa acusación. Pero creo que de entrada, al menos los fenomenólogos decir es bueno que los fenómenos no se conciben como psicólogos, ni como introspeccionistas, ni algo así. No, es algo distinto. Pues la pelea la tienen los trascendentales, sí, porque la fenomenología, o sea, claro, el hecho de que no sea como de un animal en particular, sino de todo lo posible, de buscar condiciones de posibilidad, de ir más allá de eso, eso es fenomenología trascendental, claro. Hay nociones de fenomenología que no son trascendental, que no buscan ser trascendentales, fenomenología descriptiva, existencial, psicológica, que no necesariamente tiene que dar ese paso y aún así sigue manteniendo los compromisos de la fenomenología de otras cosas que no sean trascendentales.
Y claro, lo que suele suceder es considerar que si tú te centras en la descripción de existenciales, de sujetos concretos, por ejemplo, lo que estás haciendo es centrarte en el introspeccionismo, si es que tú consideras que como un juicio sobre ese objeto de estudio desde el examen de tus propias capacidades, etcétera. La acusación de introspeccionismo siempre va a estar ahí, pero claro, no, uno puede hacer fenomenología no trascendental, eso es lo que voy. Pero desde Husserl, por ejemplo, desde ese enfoque de considerar lo que es así o no es fenomenología, sigue habiendo discusiones, al menos desde el plano de las metodologías, de si eso tiene que ser así o no, y si se pierde el concepto fenomenología entre medios. Y igual también mencionar como que Husserl al final también este mismo aspecto trascendental como que abre la puerta justamente porque al final se le acusa de ser demasiado solipsista, pero él abre el mundo justamente con lo que habla con las intuiciones preintencionales, eh, y ahí justamente un problema que como que al final no termina de tratar realmente, pero ahí es donde abre la puerta y de lo que se agarra justamente Merleau-Ponty y trabaja más todavía, como que, pero hay un montón de temas que Husserl ya se estaba haciendo cargo en sus últimos textos y donde justamente abría la puerta a un aspecto que no era completamente trascendental a priori como tal, como que hablaba justamente cuando se empieza a preguntar sobre cómo se conforma la conciencia, eh, y cómo se forman todos al final los fenómenos justamente. eh, Él le introduce justamente esta noción de como fenómenos preintencionales, preintuitivos, y como que abre justamente una puerta de como una sensibilidad muy distinta de la cual después no se hace cargo en realidad. Mm, ujú. ¿Qué iba a decir? Igual creo que es una cuestión que tengo que traerme el detalle porque en la revisión de psicología fenomenológica de Gurwitch que le estuve exponiendo en la sección pasada, eh, me parece que acá también se hablaba de una psicología fenomenológica en Husserl que igual no es trascendental, no obstante, tampoco sobre animales concretos de ningún tipo. También abstrae sobre esas distinciones específicas, pero no es trascendental según Husserl, porque no hace el paso de la reducción, no necesita hacerlo y permanece en la actitud natural. Es curioso eso. Ahí quiero terminarme las lecciones de psicología fenomenológica en Husserl para aclararme un poco más, porque los textos que les mandé que estuvimos viendo son súper buenos, pero son súper introductorios, entonces hay que ir a meterse de hocico a ver qué está pasando. Si alguien más apaña con esa lectura, creo que sería grandioso. Como son las charlas del 1925, unas clases que dio Husserl sobre psicología fenomenológica. Y es súper importante el tema porque es como justo todo el rollo que tiene Husserl de lo que puede aportar la fenomenología a la psicología también, que son con distinciones que no son a posteriori, en naturaleza. No, el fenomenólogo no va a decirle al psicólogo, oye, sí, o sea, como producto de la fenomenología puede inspirarlo para diseñar experimentos, lo que queráis. Hay varias formas de combinar las cuestiones. Hay hasta una categorización de formas en el libro Savi de Gallagher de la mente fenomenológica, y pueden ver, por ejemplo, las varias formas que interactúan esencialmente la fenomenología, incluyendo en interpretar resultados o ver cómo diseñar experimentos en primer lugar. Pero el punto es que en tanto fenomenólogo no es como que en tanto fenomenólogo le aporte nuevos datos sobre la animalidad o la animalidad del alien o del terrestre, del perrito o de nosotros, sino consideraciones más abstractas. No sé, eso igual es llamativo de la wea, de la cosita, del asuntito. Entonces, bueno, y vamos a la primera línea de la primera sección. La fenomenología sería, claro, ese intento dice Forrestal, de estudiar de manera sistemática nuestras diferentes perspectivas subjetivas, nuestras diferentes formas de experimentar la realidad.
La última advertencia respecto a eso que iba a agregar es que la fenomenología tampoco, para los clásicos como Husserl eh, y otros, no, tampoco es como un mero ejercicio descriptivo de vivir y catalogar todos los tipos de experiencias que pueden haber, como y hacer una descripción nomás de la experiencia. Hay Husserl y Scherer dice, sabe en su introducción que salió de nuevo este año, desprecian esta forma de fenomenología o la palabra es dismiss, como fenomenología de, ¿cómo se dice en español? Picture book, como un libro como de, ¿cómo se dice en español? Álbum de fotos, fenomenología de álbum de fotos. Como que Husserl y Scheller se referían así despectivamente a la fenomenología, reducida a meramente catalogar y mostrar cómo son distintas experiencias. Esa es otra consideración. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace acá? Ahí un poquito más rápido. Forrestal con el asunto es que para introducir el asunto trae a la colación al famoso pato conejo. Eh, no puede faltar. Entonces, el tema es, claro, para entender a las personas, no basta con saber qué impulsos tienen, a qué estímulos están expuestas, hay que entender su experiencia. Y para poder aludir y resaltar este aspecto subjetivo de lo que se da en la experiencia, introduce esta figura vieja del psicólogo Jastrow, que se hizo famosa por Wittgenstein, del pato conejo. No pudimos proyectarlo, pero todos lo conocen. Hermoso pato conejo. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? Cuando uno se encuentra con esta figura, uno puede ver o un pato o un conejo. No puedes ver ambas a la vez. Puedes cambiar de una a la otra. Y lo interesante acá es que eso se hacía a pesar de que si yo veo un pato y tú ves un conejo, aún así, estamos fijos en eso. Aún así, a ambos nos está impactando el mismo set de estímulos en el mismo orden. O sea, hay algo más. Es insuficiente los impulsos que llegan desde afuera, lo que bombardea nuestra retina y todo eso, es insuficiente para determinar de manera única y se puede ser qué objeto estamos experimentando. Algo más se agrega, algo más añadido a este proceso. Y aquí es donde introduce un concepto central, digamos, el noema, intencionalidad y noema. Esta noción que ya habíamos expuesto, habíamos hablado de intencionalidad, que es la direccionalidad a objetos o a contenido que tienen al menos algunos estados conscientes, quizás la clase más importante de estados conscientes, si es que no es la única. Eso habría que estar para otra discusión. Son estados que están dirigidos a objetos. Es confuso eso lo digo eso último porque a veces se habla de que es como que una característica en la literatura fenomenológica a veces se habla de que es una característica intrínseca, que la conciencia se distingue por ser conciencia de algo, pero en otras partes resaltan este hecho en otros libros de los mismos fenomenólogos, te deben encontrar con la cuestión de que hay estados que no están, mentales al menos, que no están dirigidos a objetos particulares como la ansiedad, por ejemplo. Entonces hay una pequeña confusión que yo me aclararía con más lectura después. Pero el tema es que
al menos una parte de los actos de los procesos conscientes son intencionales en ese sentido, no voluntarios, no intencionales en sentido voluntario. De hecho, es todo menos voluntario en general tener intencionalidad. Viene del alemán, por eso te pasó así a ser en inglés y en español como confundirse con la otra palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice Polester? Respecto a esta estructura de la intencionalidad, en el polo de lo experimentado está este concepto de noema. El noema es justamente eso, dice Polester, que es lo que se agrega al input magro, digamos, a la mera bombardeo sensorial o estímulos brutos. Es lo que se le agrega para llegar a constituir un objeto es el noema, es una estructura. El punto es que la conciencia estructura lo que experimentamos. Cómo la estructura depende, dice Forrestal, de experiencias previas, el setting completo de toda nuestra experiencia presente y otros factores. Entonces, el tema es que nuestra experiencia se puede dar en una situación dada de muchas formas distintas. Lo que nos llega a los sentidos nunca es suficiente para explicar de manera única lo que vamos a experimentar. Esto del pato conejo es un caso raro. En general no podemos hacer ese switch de cómo percibir una cosa u otra. Va de inmediato y va forzado en la experiencia. En general no tenemos ni siquiera conciencia de que hay cierto proceso de estructuramiento. Eso es como también porque la fenomenología se motiva a existir. Porque eso se da por sentado. Pero el fenomenólogo sospecha que, claro, o piensa que podemos reflexionar de manera más atenta a cómo se da esa estructuración, este proceso de estructuración del objeto en la experiencia. Entonces, esta consideración es importante. La forma en que se estructuran las cosas, las distintas características, las distintas cuestiones que aparecen en la experiencia, por ejemplo, cuando yo veo un conejo, una pelota o veo a lectores. Todas las características del objeto están conectadas o relacionadas entre sí como características todas de un mismo objeto. Entonces yo veo el conejito, el blanco, el pelito, o algo así como un pelito. Alguna sombra, pero no veo solo eso, sino que veo un conejo completo que tiene una forma determinada, no veo como el pelo por separado, como... Va a quedar grabado. Porque sí, gracias. Vale, gracias. Cuando veo el conejo también veo a un conejo que tiene una parte trasera, aunque yo no la esté experimentando directamente. Y todo eso va unificado y esa estructura está capturada por esta idea del noema. El noema es la estructura que da esa mía. Oye, una cosita. ¿La predisposición es más bien noema o más bien intencionalidad? Como la predisposición. Por ejemplo, yo cuando entro en contacto lejano con, no sé, un conejo, veo un conejo, que de hecho aparece como en el ejemplo del texto, no lo entendí muy bien, como veo un conejo y me aproximo a, no sé, acariciarlo, ¿cachai? Y ya solo con recibir como esa información como del conejo, como que surge una predisposición a experimentar determinada cosa.
Sí, está en la anticipación. El noema incluye todas las anticipaciones Claro, coherentes con lo del la CONAC. anticipación. Ah, Claro, eso es noema. es parte del noema, claro. Acá sumariamente dice el noema eh, es el sistema comprensivo de determinaciones que da unidad a esta multitud de características y que lo hace aspectos de una y la misma cosa. ¿Sí? Esa es una parte. Entonces, acá nos referimos, cuando hablamos de objetos, igual reparen full el objeto en un sentido muy amplio. También cualquier tipo de persona o animal, objeto, eventos, procesos. Y podemos hablar de objetos imaginarios. La conciencia no. Por eso también hay de formas de pensar la intencionalidad que Husserl descarta, porque no, a veces como una concepción, para él un motivo para descartar una concepción como causal simple de la intencionalidad, porque podemos pensar en objetos imposibles, objetos imaginarios, objetos no existentes, todo el mundo de Mainong. Entonces, acá hay una consideración interesante, que lo voy a poner en la parte de mi tesis. Dice, cuando experimentamos una persona no experimentamos un objeto físico, un cuerpo, y luego inferimos que una persona está ahí. Experimentamos a una persona completa. Nos encontramos con alguien que estructura el mundo, que experimenta desde su propio punto, desde su propia perspectiva. Nuestro noema es un noema de una persona. No hay ninguna inferencia involucrada. Ver personas no es más misterioso que ver objetos físicos. No hay ninguna inferencia involucrada en ninguno de los dos casos. Cuando veo un objeto físico, no veo datos de los sentidos y tal, y luego infiero que hay un objeto físico ahí. Nuestro noema es el noema de un objeto físico. Eh, entonces, el noema te da un objeto completo, no es como esta cuestión, si uno estudia otras áreas de filosofía, otras cuestiones siempre le recuerdan otras cosas. Eh, por ejemplo, acá estas cuestiones del debate de los museos protocolares en el Círculo de Viena, me hablan de la pelota roja, que está ahí. Esto se relaciona a esa discusión, como ese ejemplo, en efecto, entrar en discusiones, por si a alguien le interesa en eso. Conexiones podríamos también trazarlas. Nacho, ¿Mm? ¿qué diferencia el noema del proceso del noema que con el conexión, teoría computacional del conexión? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? No sé. Es que yo creo que son, no sé, yo lo veo asociado a cuestiones, a ámbitos distintos de descripción, donde esta consideración de que lo que es el noema y todo eso es compatible con cualquier arquitectura cognitiva, yo creo, sea conexionista o no. Podría decir que el computador también estructura su noema, o una máquina computacional también estructura un noema, la medida en que es cognitiva el asunto, sí, el robotito. No sé, pero podríamos darle una vuelta. Hay un libro que se interesa mucho eso de ciencias cognitivas y fenomenología, un libro que se hace poco de Pokrovsky, que es sobre arquitectura cognitiva y fenomenología. Pero anda preparando para aprender neurociencia y ecuaciones diferenciales, hacer sentido de todo el asunto. Entonces, eh, dice acá muy sumariamente Follesdal que el noema es simplemente el intento de Husserl para caracterizar la perspectiva subjetiva. Dos personas pueden estar frente a la misma cosa, dice, pero sin embargo experimentarla de manera bastante diferente, tan diferentemente como lo son un pato y un conejo entre sí.
Entonces, continúa la segunda sección con la noción de cumplimiento, como dice en español. En inglés es filling, pero no de sentimiento, sino de llenar, llenación, llenar, cumplir. Filling como de, claro, de llenar. Entonces, y acá habla de lo que preguntaba la Rocío, de las anticipaciones. Entonces, si yo me acerco al conejo, lo que voy a esperar es que sea suavecito cuando lo toque. Eh, y en ese caso, el noema se dice que se cumple o se llena. Eh, pero si yo voy y el conejito es áspero, el noema explota y se cose. Como lo escribe acá al final de la página. Y otro set de expectativas o por la falta de ellas se toma. Entonces, pasa por algunas consideraciones generales acá sobre el que permite, sobre la percepción, para pasar al tema que es un concepto importante en fenomenología, que es el de constitución. También resalto que, porque usualmente lo hemos usado ya al hablar de esto, y es como una de las cosas que hace a la fenomenología tener como ese airecito subjetivo, subjetivista que le gusta a los construccionistas y tal. Pero que se puede interpretar de manera distinta. Entonces, se dice en este contexto de fenomenología husserliana que los objetos son constituidos, entre comillas, digamos, a través de nuestra conciencia. Pero esto no quiere decir que los creemos, nosotros los traigamos a existencia, sino que simplemente, dice Forrestal, que los varios componentes del noema son interconectados de tal forma que tenemos una experiencia de un objeto completo. Y eso es un proceso, yo lo tiendo a pensar así como, y esto es una asociación compatible a pesar del apriorismo del curso y todo eso, que se ve a nivel, se puede ilustrar quizá a nivel físico, como tú puedes desacoplar funciones cognitivas destruyendo pedazos del cerebro, y se nota que son procesos, varios procesos en realidad de uno solo, como que hacen que algo se produzca. Lo asocio a eso, como analogía pedagógica, no me en realidad, porque no es, obviamente. Eh, entonces, mm, 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 acá dice muchas cosas lindas, sí, pero nada tan sustancial. El punto es que resalta acá Forrestal es que no se confunda Husserl fácilmente con un idealista en el sentido de la distinción clásica de realismo e idealismo, que un idealista en un sentido relevante, pero no es como va a decirte que el mundo está en la mente o que está allá afuera de la mente, una de esas dos opciones, sino como un padre, otra la solución. Pero ahí no sé, creo que ese tema da como para hacer todo un recorrido epistemológico paralelo. Podríamos darle una vuelta, pero no da tanto para este grupo. Eh, el siguiente sección pasa a la sección El mundo, el pasado y los valores. Y acá introduce una noción muy importante que es la de horizonte. Otro concepto importante respecto a la fenomenología husserliana. Eh, entonces, la experiencia de las cosas en el mundo son espacial y temporalmente densas. Entonces, no es como
un set de fotografías aisladas. Simplemente están en sucesión. Siempre verlo así es un problema para el user en realidad, y el texto de Gurwitch que les recomendé ahí habla de eso, de cómo la concepción tradicional de la conciencia que tiene, según el de muy asociado al empirismo de Locke, Hume y Berkeley, colapsa ante varios problemas y llega a Husserl a arreglar la situación, según Gurwitch, o algo así. Pero entonces, en efecto, todo se compone de una cuestión temporalmente densa. Si un noema se cancela, eh, se reestructura lo que entendemos del pasado y del futuro también. Y el mundo además resalta acá que el mundo no se experimenta como un mundo cargado de valores. Y aquí es donde introduce el concepto de horizonte. Dice que cuando estamos experimentando un objeto, nuestra conciencia se concentra en el objeto y que las otras cosas están como en un background, en el trasfondo. Algo que está en lo que, entre comillas, creemos que está ahí, pero que no tenemos nuestra atención puesta ahí, ¿no? Y eso es con toda una cantidad gigante, inagotable de características del objeto mismo también, que están en el frente. El objeto se caracteriza, y eso ya también otra consideración fenomenológica, como algo inagotable en sus propiedades y sus cosas. No exceden nuestro, nuestra experiencia sensible y puede excedernos siempre nuestras expectativas. Y todas estas otras características del objeto, junto con el mundo en el que está puesto el objeto, constituyen lo que Husserl llama el horizonte de la experiencia. Dice aquí Forrester, las varias características del objeto que están coentendidas están siendo parte del proceso de la intencionalidad, pero que no son parte de nuestra atención. Husserl llama el horizonte interno. Por ejemplo, yo no sé, tengo el lector enfrente y parte del horizonte interno es que que el lector tiene pelo atrás en la nuca también, aunque ya no le veo la nuca, tiene pelo en la nuca. Yo lo experimento así. Lo experimento como pelado o como indeterminado atrás. Eh, es como absurdo imaginarte pelado, justo atrás. Porque si no tuvierais pelo, y todo eso es parte del horizonte interno. Pero todo el reino de otros objetos del mundo al que pertenece el lector es el horizonte externo de la experiencia del lector. Entonces, es un horizonte externo abierto, infinito, en el que los objetos están dados. Objetos que son dados, dice Husserl acá en Experiencia y Juicio. Entonces, por ejemplo, lo siento, no tenía silenciado esto. Por ejemplo, dice Forrester, toma un ejemplo simple como estamos entrando a una habitación y te pregunto cuáles son tus expectativas. Podría hablar algo sobre tu amigo, la charla que vamos a tener ahora es de este súper emocionante grupo,
Pero sería raro que dijera ahí, no, yo esperaba que hubiese un piso al entrar. Sería raro. Pero sí estaba seguro de que había un piso. Y era una expectativa tácita que tenía. Todas estas conversaciones sobre eso y que cuando elaboran también me recuerda lo que hablan en epistemología analítica, cuando discuten el tema sobre la certeza en Wittgenstein. Entonces, acá fue se ve una boleíta sobre la creencia, qué es la creencia y todo eso, que pueden pasar más rápido, pero lo importante acá es que el horizonte de las cosas es esencial a nuestra experiencia de ellas. Cuando yo tengo, eh, por ejemplo, cuando tengo un vaso de vidrio, todo lo que sé del vaso va a marcar cómo experimento el vaso por completo, su fragilidad, por ejemplo. ¿Cachai? Por ejemplo, voy a experimentar un vaso roto como peligroso, está cargado de valores y todo el horizonte va a influenciar en cómo se experimenta, va a ser parte. eh, y acá lo que, varias cosas interesantes que hice, pero quería resaltar acá en terminando esta sección del artículo, es que las anticipaciones del noema, según Forrester, no son de un tipo puramente cognitivo, que también hay aspectos prácticos y corporales asociados a la construcción del mundo. Forrester cree que la lectura correcta de Husserl a pesar de que él no se haya sido del todo, haya sido específico sobre todo esto, es que nuestras anticipaciones no son solo creencias, sino también configuraciones corporales que están involucradas en la kinestesia y también juegan, dice, un rol importante en la percepción y los movimientos del cuerpo. Y acá pasa una sección, como ya empezando a tratar de redondear el asuntito, se llama el noema, el horizonte y el mundo. Y dice, claro, en resumen, que la lectura correcta de esta cuestión es que es el set de anticipaciones completas asociadas al mundo en su totalidad, las que, las que igual están en juego en la experiencia de un objeto. O sea, sí lo puede relacionar con algo relacionado con las lecturas cognitivas, pero el tema de la modularidad de la mente, no sé, habría que pensar. Pero el tema, como lo resalta acá Follesdal, es que cuando tenemos un objeto como objeto de una intención, dice, when we intend an object, como cuando, no sé cómo se dice en español, intentir, no sé, intencionar, cuando intencionamos un objeto, cointencionamos al mismo tiempo todo el mundo al cual ese objeto pertenece. Y la siguiente sección cortita, se llama el iceberg. Porque hay algo significativo en esta cuestión que es que el horizonte es algo oculto o no en plena vista solamente, no algo a lo que pongamos nuestra atención.
No pensamos en el piso que va a haber en la zona, ¿no? Tenemos motivos para pensar que no va a haber piso. Eh, Pero esa predisposición al piso es como más parte del noema. del edificio, sí, pues tu norma del edificio, ¿De qué? del edificio donde está. Ah, claro, claro, claro. Cuando se rompe tu enema de la casa, porque no, tu enema de una casa típica es en el piso, en todas las salas. Claro. No hay un hoyo negro en una de ellas, no, Entonces, en general. ¿cuál es como el papel del horizonte interno del producto? Es simplemente como identificar aquello que yo supongo, pero que no está a mi vista. Los horizontes internos son, por ejemplo, porque los horizontes internos son las cosas que no son el objeto mismo. El horizonte interno tiene que ver con el objeto mismo. Por ejemplo, quedar del backside de las cosas, como eso es parte del horizonte interno. Ya, sí, sí. Y toda la infinidad de eh, toda la infinidad de características del objeto que son coentendidas, pero que eso no son el foco de nuestra atención, pero que van coentendidas implícitamente igual, pero del objeto mismo. Y el horizonte externo son en el fondo de la otra cosa. Entonces, eh, En ese backside se completa la, la percepción. en ese qué, Cuando, por ejemplo, tú me hacías el ejemplo de ver los pelos de... se completa la percepción si yo doy vuelta y lo encuentro. Claro. Si no, se cancela la cosa. Entonces, la siguiente sección es el mundo de la vida y el mundo natural. Y acá lo conecta con la problemática del tema de la actitud natural de la que habíamos hablado. La actitud natural, la actitud ordinaria en que la que todos nos encontramos, que estamos por sentado que existe un mundo y las cosas tienen, se estructuran allá afuera en un mundo real y que no nos cuestionamos, no pasamos pensando que estamos en una alucinación masiva, una simulación. Son momentos filosóficos de la vida, no es la actitud natural. Eh, y esto de la actitud natural y el mundo donde habitamos típicamente era de interés sumamente importante para Husserl. Eh, y acá es donde aparece el concepto de Lebenswelt para la problemática para la cual él después introduce el concepto de Lebenswelt en 1911 dice Holstel, antes que el libro Ideas. Eh, donde en una sección cómic dice Husserl, se podría también mostrar que intereses filosóficos de la dignidad más alta requieren una descripción completa y comprensiva del llamado concepto del mundo natural, el natural world concept, o natürliche Weltbegriff, eh, aquel de la actitud natural. Y por otro lado, también el de una descripción precisa y profunda de este tipo, eh, pero que esta descripción no sería fácil, que sería, dice Husserl, sino que sería bien complicada realmente de hacer. Uno podría pensar como que es simplemente, oh, sí, voy y catalogo cómo es la vida del príncipe ordinario y visto. Pero Husserl cree que una descripción precisa de eso no es tan fácil. Eh, entonces, dice que fue el que él saca la expresión del el concepto natural del mundo de Avenarius. Describe así el mundo. Todas las opiniones justificadas o injustificadas, populares, supersticiosas, científicas, todas se relacionan ya
a un mundo pre-dado. Toda teoría se relaciona a esta donación o givenness, toda esta condición de ser dado inmediata, y puede tener un sentido legítimo solo cuando forma pensamientos que no ofenden contra el sentido general de lo inmediatamente dado. Ningún teorizar ha de ofender contra este sentido. Entonces, dice Husserl, el mundo de la vida es el mundo natural. En la actitud natural, en la actitud del procedimiento natural de la vida, pero no entiendo la gramática de esto. El mundo de la vida es el mundo natural. En la actitud del procedimiento natural de la vida somos sujetos vivientes funcionando involucrados en el círculo de otros sujetos funcionantes que funcionan. Y acá el concepto del mundo de la vida se vuelve un tema central en los escritos de Husserl. El mundo de la vida es para Husserl el mundo natural, nuestro mundo natural, el mundo en que vivimos y estamos absortos en nuestras actividades diarias. Y Husserl va a decir que un objetivo principal de la fenomenología es que reflexionemos sobre este mundo y veamos cómo está constituido por nosotros, por nuestro proceso consciente. No creado, en el sentido que llega, sino constituido en el sentido que se articula como objeto, como mundo, en un proceso subjetivamente medio. Y la siguiente sección, ya acercándose más al final del paper, es el tema se llama Pre-Givenness and Intersubjectivity. Y acá lo que resalta es que el mundo natural es un mundo compartido, intersubjetivo. Y eso también no es una condición accidental, sino esencial en la experiencia del mundo y de las cosas del mundo. Las cosas que tomamos por reales son así porque a través de, como dicen en otros textos del fenómeno, a través de una triangulación de perspectivas, fijamos determinaciones de un objeto y eso consideramos real. Pero si yo veo acá un gnomo verde diabólico saltando en la mesa, no lo va a dar por real a menos que usted también lo vea. Ni siquiera, a menos que llamemos a alguien más y también lo vea. Y lo grabemos, que sí, detectemos sus propiedades. Es siempre un proceso subjetivo. Entonces, los fenólogos suelen resaltar eso, que hay donde otros consideran que la objetividad es como despojar de subjetividad las cosas. Ellos les recuerdan que son logros subjetivos los que hacen posible la objetividad. Allá va. Entonces, acá hay unas cuestiones que no son tan esenciales, salvo, o sea, sí, son importantes, pero yo me enfocaría más en la última sección, que es la ciencia y el mundo de la vida. Si puedo hablar un ratito más, un minutito al menos, sobre otra cosita, o sea, sobre esta cosita y alguna otra. Pero el tema es que para Husserl, algunos como que han considerado que como que el concepto mundo de la vida o como que estuviese en alguna tensión con la ciencia, con la cuestión científica. Como si hubiese alguna disputa que hacer ahí en dignidad o importancia. Pero para Husserl esto no era así. El desprecio por la ciencia está fuera de personaje, como dice Daniel Husserl. Y
y él les resume en varios puntos la actitud de Husserl sobre la relación entre ciencia y el mundo de la vida. Dice 4 cosas. 3. 1. El mundo de la ciencia es parte del mundo de la vida. De modo que todas las cosas que aparecen en la ciencia se remiten al fondo a la experiencia ordinaria de las personas en el mundo de la vida. Y Husserl creía que había que lograr mostrar cómo encajaban esas cosas. Porque le parecía muy loco, por ejemplo, que la física esté llegando a cosas tan contraintuitivas, fuera del sentido común, y que hacen explotar nuestra concepción ordinaria de las cosas. Entonces él decía como que había que poder desandar ese caminito y explicar bien la relación. Yo no entiendo bien cómo de qué se trata eso, pero me llama la atención que Husserl lo pensara y me dan ganas de escucharla más. Entonces, el otro punto es que los enunciados científicos tienen significado solo porque están incrustados en un mundo de la vida. Y acá el compadre Forrester salta una cita de Husserl que dice: todas las opiniones justificadas o injustificadas, populares, supersticiosas, científicas, todas se relacionan con un mundo predado, que lo habíamos visto antes. Toda teoría se relaciona hasta... Oh, pero esto ya lo citamos. Lo cito 2 veces, por eso no estoy llevando la cita que le iba a leer la siguiente. Pero lo cito 2 veces. Las ciencias se justifican solo a través del mundo de la vida, ese es el tercer punto. No hay justificación fuera del contexto del mundo de la vida. Solo en ese contexto es que la ciencia también alcanza su legitimidad. No es como que la ciencia barra con el mundo de la vida, así como que llega la imagen científica y chao con la imagen ordinaria del cosas. Como que llega un filósofo y te diga así: no, loco, no existe el tiempo, weón, no existe el tiempo, así despierta, así como que te dice como que todo una simulación y que actúa en consecuencias. No, voy a hacerle caso. Te da el mundo de la vida. Y la weá, el calzonquito te demanda otra aproximación, como no podéis negar tu experiencia. Para Husserl es de hecho imposible incluso que el mundo sea radicalmente distinto a cómo nos aparece. Porque para él no es coherente pensar que el mundo podría ser de una forma sin nada que ver con cómo lo estamos percibiendo. No tiene sentido seguir de nosotros. Él, como en otro idealista, ahí tiene una correspondencia muy fuerte entre mente y mundo acá. Está muy inversado. Entonces, dice: todos estos resultados teóricos de la ciencia tienen carácter de validades de cosas válidas para el mundo de la vida, agregándose como tales a su propia composición y perteneciendo a ella, eh, incluso antes que eso, como horizontes de posibles logros para el desarrollo de la ciencia. El mundo concreto de la vida, el mundo de la vida concreto, entonces, es la tierra que basa el grounding soil de lo que es científicamente verdadero. Al mismo tiempo, lo abarca en su concreta universalidad. Y acá el tópico que quiere resaltar Pollesdal ya va más allá de lo que todo esto, que es interesante y bonito. No va tanto por intereses más amplios que tiene Husserl, que no va más allá de la psicología fenomenológica, pero acá resultaría que, claro, que al final la
el proyecto de justificación epistémica de las cosas no puede pasar por alto la experiencia ordinaria, la experiencia del mundo de la vida. Y el mundo de la vida no es como algo que uno pueda mirar así como no, la mera doxa que hay de la cosa. Dice acá en Crisis. Lo que realmente primero es la intuición meramente subjetiva, relativa del mundo precientífico, del mundo de la vida precientífico. Para nosotros, por cierto, meramente tiene como una herencia vieja la coloración despectiva de doxa, mera opinión. En la vida precientífica misma, por supuesto, no tiene nada de esto. En realidad, el mundo de la vida sería la base necesaria para que las precondiciones predicativas que hacemos sobre el mundo tengan sentido. Entonces, una justificación para buscar una justificación profunda de la ciencia misma, tendría que igual hacer alusión última a la experiencia ordinaria. Y eso es como el paper de Follester. Ahora, hay otros artículos que ayudan a aclarar algo del contexto del teoría de la intencionalidad, como el de Woolwich, el de Fink, también es bueno para profundizar en qué son los conceptos más importantes de Husserl, más allá de si estén tematizados explícitamente o no en el del que no siempre se condice Fink. Y Fink es uno de los, fue ayudante de Husserl y fue uno de los favoritos, de los más, el más quería, así como que el más se bancaba como filósofo. Entonces les recomiendo considerar ese de Fink. También está un paper entero del concepto fenomenológico de horizonte en el mismo libro que está el de Woolwich, pues si quieren profundizar en el concepto de horizonte. Y está el otro de Poelsdal, que es sobre Husserl, sobre la noción de evidencia y justificación. También está el de Jaco Gentica, del concepto de intuición en Husserl. Y yo creo que con esos papers, hermano, podemos... He leído la mayoría, me faltan algunos de todos estos que estoy revisando, pero me lo han recomendado todos. Y creo que con eso me voy a aclarar un poco, porque lo que hay que hacer para entender la fenomenología husserliana, creo, en su fundamento y para pensar qué es lo que lo haría viable y que tenga sentido hacerlo, es que nos aclaren estas declaraciones fuertes que hacen los fenomenólogos sobre, por ejemplo, cuando dicen esto, lo dicen, tengo que la tesis. Esto que les decía del Jahrbuch, la declaración que hace conjunta con Husserl, con todos estos otros compadres. Un segundo, lo tengo acá. Ah, se me pegó el computador. Un segundito. Acá está. Cuando dicen, no es una escuela lo que une a los editores de este revista de fenomenología, o que debiera ser presumida por todos los futuros colaboradores, dicen Husserl con Penda, Geiger, Reinach y Scheller. Más bien, lo que nos une es la convicción mutua de que las grandes tradiciones filosóficas lleguen a ser evaluadas por referencia a conceptos y problemas a través de una regresión a fuentes originarias de intuición y a reflexiones eidéticas generadas desde ahí. Estética referido a la esencia o a la idea de las cosas.
Entonces, ¿qué es lo que creo que tienen que aclararnos acá los fenomenoides? Fenomenólogos. ¿A qué se refieren con intuición? Eh, el paper de Gentica sobre eso dice que intuición es simplemente lo que se da de manera directa en la experiencia. Incluye la intuición de esto, como ver este papel acá, o verlo a ustedes, tengo una intuición perceptual de eso, pero también tengo una intuición de cosas categoriales como esto es rojo, o de cosas matemáticas, como 2 más 2 es 4, eso también es una intuición, sentido que se me da directamente en la experiencia. ¿Fue la intuición con el sentido cartesiano? Supongo, algo así. No, es que no tengo un buen descarte en mi formación, así que no sabía eso. Ujú. Pero me lo han comparado también con eso. No sé. Entonces, creo que es bueno aclararse también el concepto el concepto de esencia, de eidos y esencia, que también hacen alusión acá. Eh, el concepto de evidencia, porque también hablan de evidencia en general, cómo aplica la evidencia en la vida cotidiana de la ciencia, pero también hablan de la evidencia para la fenomenología, que tiene fuentes de evidencia. Entonces, hay que aclararnos cómo aplica la noción de evidencia que tiene la fenomenología a la fenomenología misma. Eh, y por último, el otro concepto que creo que sería bueno aclarar es la naturaleza de lo a priori, qué es lo a priori en la fenomenología y cómo funciona esto del conocimiento a priori, como what the fuck. Sí, está muy buena cuando lo dijiste, yo creo que es muy buena ¿Qué es lo a priori, hermano? ¿Cómo puede algo a priori decirte algo sobre el mundo? Eso es muy misterioso, pero para mí. No, pero tiene sentido, o sea, se considera usualmente que hay cosas a priori en el conocimiento. Por ejemplo, cuando los newtonianos nunca tuvieron la ocasión de ver qué pasaba si nada se interponía en el camino del objeto. Nada, de nada, nunca. Ni aire, menos que se hayan hecho unas buenas cámaras de vacío quizás, pero no es lo mismo haberlo tirado al espacio. Nosotros podemos ver ahora sí, verlo directamente, qué pasaría con un objeto que lo tira al espacio. Solo sigue. Pero estos locos lo presumían y cosas como la causalidad podrían ser elementos como concepciones de causalidad que están implícitas en nuestro conocimiento empírico. No sea necesariamente algo que desarrollamos preguntándole más a la experiencia. ¿Cachai? Entonces quizás no están locos. Pero quizás, o sea, no, sí, no, claro. Pero dentro de la fenomenología, Sí, pues, habría que crearlo ahí. eso es como... Aquí encontré un libro que se llama Husserl and the A priori. ¿Qué mejor? O sea, te preguntaba qué voy a Husserl con lo a priori. Aquí tenía un libro sobre eso. Husserl y lo a priori. Entonces ahí tenemos un montón de cuestiones si quieren profundizar en armarse una visión de la fenomenología más redondita. Hay mucha bibliografía. Tenemos caleta. Chiquillos, ¿me escuchan? Sí. Tengo que desconectarme y depende de mí la grabación, pero tengo que desconectarme Nosotros cerrar, rápido. ¿Puedo cerramos. parar la grabación y salir corriendo? Sí, demos por cerrada la sesión. Vamos a seguir para la próxima. Vamos a seguir subiendo al canal el resto de material y todo. Así que no te preocupes. Gracias por venir a todos y nos vemos en 2 semanas. Chao, chao, cuídense. Chau. Y ahí espérense ahora las sesiones de metodología.